petrificados, conchas que han petrificados en las montañitas que vemos que tenemos a la cabecera del Puy. Eso es parte de nuestro patrimonio y eso hay que investigarlo, pero para eso necesita dinero. Y por eso es que yo digo, las autoridades deben ayudarnos en la parte de investigación, porque las autoridades se circunscriben al hecho de hacer escuelas, de hacer edificios, de hacer carreteras, y hasta ahí llega su trabajo. La investigación fuera de contexto. Entonces creo que aquí tenemos una gran riqueza cultural que es este museo. Aquí tenemos las casas de los pueblos que existen. Cuando este museo se hizo en el 98, en 1998, ¿cierto? Sí. Aquí podemos ver las viviendas del pueblo Shuar. Estas casas, para ser construidas, fueron construidas con familias de cada nacionalidad, de manera que no sean una mala copia, sino sean hechas por quienes son los protagonistas de estas nacionalidades. Por eso es que tiene un costo un poco caro, porque tocó traer las nacionalidades de cada sector para que hagan. Entonces, por ejemplo, los compañeros záparos nos tocó traer de dentro del interior, ¿no es cierto?, de Mazaramo, para que hagan la casa de ellos. A los Shuar igual, a los Rachuar igual. Cada casa es construida por ellos mismos, por la familia, ¿sí? Es porque todavía su forma de vida es nómada. Todavía no se asientan y todavía no son sedentarios. Por eso creo que una de las cosas en las que está fallando el presidente Correa y sus asesores es que está queriendo convertirles a los guaraníes en sedentarios y está gastando una ingente cantidad de recursos en hacerles casas de lujo, ¿no es cierto? Claro, el criterio de él es bueno, es decir, que la gente donde sale el petróleo tenga las cosas de lujo, pero ellos nos han demostrado que no están todavía preparados para ser sedentarios. Además de eso, atentar contra la cultura, contra su modo de vida, contra su idiosincrasia. El que otros modos sedentarios, cuando los pueblos guaraníes son nómadas, viven de la caza, de la pesca, de la recolección. Y hacer un pueblo como han hecho en Pañacocho, un pueblo enorme con todo lujo, es como las autoridades que han estado acá ya sabemos. Aquí nosotros no invertimos en cemento en los pueblos nativos. ¿Por qué? Porque los pueblos nativos, al ser nómadas, si alguien se enferma o haga una peste, abandonan el pueblo y se van a otro lado, ¿no es cierto? Entonces, y eso queda ahí botado. Nosotros que hemos sido maestros acá sabemos que no se debe hacer las inversiones faraónicas en los pueblos nativos, porque eso queda botado. Entonces, hay que hacerlo siempre inversiones de transición, porque siempre van a estar ellos moviéndose de lado a lado. Esa es su forma de vida. No podemos sentarnos, no podemos tratarlos a los pueblos nativos de Pastaza con el mismo criterio que tienen los pueblos de la sierra. Los de la sierra son sedentarios, los nuestros no son ni serán sedentarios. Les gusta vivir libres, es el orgullo del pueblo nativo de Pastaza, vivir libres a sus anchas en la selva. Por eso tienen, la mayoría del Pastaza está en sus manos, luego lo vamos a ver en el mapa de la provincia de Pastaza, para que vean que nosotros los mestizos somos muy poquitos, el resto es territorio. Había 200 personas, hoy tenemos alrededor de 800, ¿por qué este fenómeno? Porque simplemente los záparos estaban en el departamento de Loreto, ¿sí?, en el Perú, y hoy ante la presión demográfica del pueblo mestizo en el Perú, los pueblos están regresando a los pueblos, a sus tierras ancestrales, y eso ha hecho que hoy los záparos sean 800 personas, quiere decir que han venido 600 más del Perú, y hoy tenemos 800 personas en el pueblo záparo. Y lo que pasa con este pueblo también pasa con el pueblo andua. Antes de hacerse este museo hace 15 años, el pueblo andua no existía, ¿sí? Se lo dio por desaparecido. Pero actualmente existe, ¿no es cierto?, creando un conflicto interétnico el pueblo andua, porque apareció en las tierras ancestrales de ellos, pero en esas tierras ancestrales estaban ya los Shivia, ¿no es cierto? Y hubo muertos, se dieron bala para poder reintegrarse a esas tierras. Por eso es que todavía, ustedes van a ver en su ficha que dice territorio por delimitar, porque todavía no está delimitado. Los Shivia no aceptan la presencia de los anduas en el territorio que dicen que es de ellos, ¿cierto? Pero los anduas, ¿por qué no existían en el Ecuador? Estaban en el Perú, y vinieron del Perú. Habitantes. Porque el quichua es un idioma introducido, no es un idioma propio de Pastaza, ¿sí? Cuando vinieron los primeros sacerdotes a Pastaza, no encontraron quichua en Pastaza. El Puyo estaba poblado por Shuar, ¿cierto?, que en este tiempo por jíbaros, ¿no es cierto? Aquí no había quichuas en Pastaza. Luego, después de la conquista, ¿no es cierto?, como ya la Iglesia Católica usó con éxito el quichua en la sierra, ¿no es cierto?, tenía ya sus catecismos, todas sus Biblias y todo traducido al quichua, es que trajeron acá, introdujeron el quichua aquí en Pastaza.
Por eso es que recordarán que en el Napo el quichua es diferente al quichua de Pastaza. Tiene muchas diferencias dialectales, ¿no es cierto? Quienes saben de idiomas saben a qué me refiero. Es por la influencia del idioma quijo que existía en Pastaza. Ya vivían los quijos, ¿no es cierto? Aparte de otros pueblos más que había que tenían sus propios idiomas. Aquí en Pastaza, pues, el idioma quichua que se aposentó acá tiene muchas diferencias dialectales con todos los otros idiomas quichuas que existen en el resto del país, ¿no es cierto? Porque aquí el idioma mayoritario era el shuar y el záparo. Y eso hizo que al mezclarse, al fusionarse el quichua con esos lenguas de un quichua más rico, ¿sí? Más rico en expresiones idiomáticas, si quiere ver. Pero el idioma quichua es introducido, no es propio de acá. Pero como fueron las primeras reducciones fueron las de Santo Tomás de Andoas, ¿no es cierto? Y las de Canelos, fueron las primeras reducciones que hicieron los pueblos, que hicieron los sacerdotes católicos aquí en Pastaza, es que a todos se les quichuizó y se los convirtió en quichuas. En realidad la mayoría de pueblos de acá son gaes, chimigaes, muratos, ¿no es cierto? Y menos quichuas. Pero actualmente son quichuas reconocidos por su idioma, ¿sí? Porque fueron colonizados con ese idioma. O sea, para que vean que el idioma quichua también fue un idioma de colonización, porque primero fuimos colonizados con el quichua por los incas y luego sirvió como colonización por parte de la Iglesia Católica para colonizar. Se preguntarán por qué Guaodani, si todos decimos Guaorani. En el idioma Guaodani no existe la R, ¿sí? No existe la R, por eso cuando los norteamericanos que ingresaron a tener contacto con los primeros guaudanis, si en el español entienden bien, pues imagínense en el guaudani, entonces es entendido como guaurani. Pero en realidad no existe el guaurani, existe el guaodani. Por eso en la ficha es el guotededo, ¿sí? El idioma de ellos. Aquí hay dos clanes no contactados, que es los de los tagaeris y el de los taromenani. Pero eso es lo que sabemos, pero sabemos que ha asomado un tercer clan. ¿Por qué va a asomar un tercer clan? Y asomaron un cuarto clan, porque hay muchos pueblos que están todavía inmersos en la espesa selva que es Pastaza, ¿no es cierto? Perú y Colombia, y Brasil, una selva inmensa. Pero ante la presión demográfica van a seguir viniendo al Ecuador, porque el Ecuador es el único país que tiene territorios delimitados y es el único país que respeta los territorios nativos indígenas. Colombia se matan todos los días a los indígenas. En el Perú igual se matan y se aprisionan indígenas y se los sigue quitando las tierras. En Brasil igual. En Brasil se quema 200.000 hectáreas diarias de territorio amazónico para sembrar caña, para sacar el famoso etanol. Sí. En el Ecuador, el único país que se respeta hasta ahora, se respetan los derechos indígenas. Por eso es que van a seguir viniendo más pueblos a las tierras ancestrales que son aquí en Pastaza. Porque recuerden que Pastaza fue una zona de refugio del resto de provincias. Los españoles llegaron a Altena, ¿no es cierto?, por Lapo, llegaron a Macas, pero no llegaron a Pastaza. Aquí recién ingresaron los sacerdotes, en el 1807 recién ingresaron acá a Pastaza. Entonces, aquí fue una zona de refugio, por eso hay tantas nacionalidades, porque venían huyendo a todos lados y se refugiaron en Pastaza para poder sobrevivir. Porque en el resto, en lo que es Macas, lo que es Morón Santiago, los convertían en esclavos, en el Sena igual, menos aquí en el Cuyo, que era así. ¿Sí? Las fases Pastaza Canibú y las fases Pastaza Choradozonal. ¿Sí? Ustedes pueden ver la riqueza polícroma que tiene esta cultura. Tiene 2000 años antes de Cristo. Pertenece al periodo formativo temprano. ¿Sí? Ustedes pueden ver la cantidad de sus restos, la policromía en sus colores y los trazos que tienen en esa época. ¿Sí? Imagínense que tienen ya sellos cilíndricos, que son estos, en esa cultura, que no se sabe qué pasó y por qué desapareció. Seguramente alguna epidemia o de pronto está refundida en la selva, igual que el resto de pueblos que están apareciendo, ¿cierto? Aquí pueden ver la zona que tenemos en el mapa, las fases de Pastaza, que son las desarrollaron. Eso es prácticamente el nombre de Pastaza, aparte del río Pastaza. Eso es lo que le da el nombre a nuestra provincia, ¿sí? La cultura Pastaza.
Las fases 1 y 2 que vamos a ver son también fases Kamipú o achurado final. Los restos de acá, que estamos acá como rompecabezas, ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Están aquí listos y preparados para enviarse a Estados Unidos para hacer la comprobación con el carbono 14, porque en nuestro país no existe, estamos tan atrasados en esa parte, en laboratorios de investigación que no tenemos todavía para hacer esa comprobación. Estas fueron encontradas en la zona de Puyupungo, ¿sí? Más o menos a unos 5 metros de capa terrestre. De acuerdo a los geólogos, de acuerdo a las capas terrestres, ellos calculan la vida de la Tierra, ¿no es cierto?, por las capas terrestres. Ellos calculan que en donde encontramos estos trabajos, tendrán más o menos unos 20.000 años esas capas terrestres. ¿Ya? Entonces, esa es la lectura de los geólogos. Pero nosotros, para poder verificar que sea cierto eso, ¿no es cierto?, la aceptación de los geólogos, tenemos que hacer el trabajo con carbono 14, que eso se lo hace en Francia o en Estados Unidos. Y ya no hay dinero para eso. Nadie más ha puesto dinero para este tipo de investigaciones. Hemos pasado 2 periodos donde nadie ha puesto un centavo para el museo. Si el museo vive actualmente es gracias a la voluntad de quienes trabajamos acá y hacemos lo posible por mantenerlo. El municipio no ha puesto un centavo para el museo, pues no tenemos título, no tenemos nada. Esperemos que las nuevas autoridades vengan con un nuevo criterio de cultura para que empiecen a invertir, porque nosotros necesitamos que el turista se quede acá, ¿no es cierto? El museo es un polo de desarrollo para que el turista venga y se quede, tenga que ver, pero si no hay información en trípticos, en papelería, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Casi ni los del Puyo conocen, ¿ya? Pero eso requiere inversión. Y estos son para enterrar cenizas, quiere decir que también cremaban a sus muertos, ¿sí? Que también los cremaban, o sea, para que vean que antes se pensaba que era patrimonio de Europa el cremar a los muertos, ¿no es cierto? Pero los estudios nos dan que aquí también cremaban a los muertos, no solamente los dejaban, ¿no es cierto?, en vasijas grandes. Y acá tenemos pues estas vasijas que son las urnas funerarias, yo sé llamar ataúdes a medida, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, son ataúdes a la medida, donde el muerto pues lo ponían en esta posición, ¿sí?, en posición fetal, para que pueda caber en estas urnas. Luego lo ponían en media casa y lo dejaban ahí que la selva se encargue de absorber. El polvo eres y al polvo regresas, ¿cierto? Entonces desaparecía, la selva se encargaba de cubrir la casa y desaparecía. Entonces, ahí lo hemos encontrado cubiertos ya, ¿no es cierto? Y aquí tenemos lo que decía yo, los amonites. Estas piezas son tan valiosas, son de valor incalculable porque tienen 300 millones de años. Miren, estos son los amonites, estas caracolas gigantes, ¿sí? Se necesitan, de acuerdo a los geólogos, mínimo 300 millones de años para que se conviertan en piedra, ¿sí? De acuerdo a los geólogos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, se necesitan mínimo 300 millones de años. Quiere decir que es lo mínimo. Eso nosotros calculamos siempre lo mínimo, porque no sabemos cuántos realmente les dan mucho más. ¿Sí? Estos pueden ver, este es un árbol petrificado. ¿Sí? Y esa de acá es una... Eso es un amonite, es una caracola gigante. Petrificada. Petrificadas, todas son petrificadas. ¿Y se petrificaron? Y esta es una caracola y esta es una concha, ¿cierto? Estos son otros racimos de conchas unidas, ¿cierto? Y esto se encuentra cuando crece el río Puyo. Cuando crece el río Pambay, bajan ahí. Entonces, es muy fácil aquí hacer arqueología. ¿Sí? Acá tenemos nuestra colección, ¿no es cierto?, de hachas de piedra, que son las de acá, y estas no son hachas, ¿sí? Estas son pesas. Pesas que, por eso tienen el hueco, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque ahí se amarraba la piola, ¿no es cierto?, de las redes para que hagan de plomos en vez de los plomos actuales. Estas son las pesas de pesca, diversos tipos de pesas de pesca de acuerdo a los pueblos que pueden rescatar y que existen actualmente. Justo en esta época, en el mes de abril, que empieza lo que llamamos nosotros aquí, ¿no es cierto?, la famosa primavera, ¿cierto?, en el mundo. Acá también usted encuentra las mariposas junto a los ríos en este rato, ya están volando las mariposas, ¿cierto? ¿Y qué las estaciones aquí en... Bueno, aquí más o menos, si nos ponemos a investigar, se invierte en el diluvio nomás. Aquí supuestamente se invierte en el diluvio, pero sí hay las estaciones. Si usted se pone a ver de quienes trabajamos en el campo, sí podemos diferenciar las estaciones. Porque, por ejemplo, en esta época es menos agua. Está bueno que ya dejó llover mucho, ¿cierto? Abril ya es menos agua ya. Es la época en que las mariposas ya salen
salen de su capullo y empiezan a volar, están a los filos de los ríos. Y es la época en que como ya terminaron las aguas, terminaron las crecidas, los peces aprovecharon para subir las crecidas, ¿no es cierto? Aprovecharon para subir y ahora como ya dejó de crecer, ya están apareándose. ¿Sí? Y luego a fines de abril estarán desovando. Y ¿Qué es desovando? Desovando, o sea, poniendo los huevitos y saliendo los alevines, ¿no es cierto? Las larvas. Y luego pues en mayo empiezan nuevamente las lluvias y los peces vuelta, se llama la bajanza. Los peces nuevamente bajan hacia el Atlántico. Eso sucede 2 veces en el año, en abril y en agosto. En la zona del Napo se les llama mijano a esa subida de peces anual que se da 2 veces al año. ¿Sí? Los colombianos llaman la subienda y la bajanza. ¿Sí? Nosotros también le decimos pues el desove de los peces, acá no tenemos un nombre. ¿Y el tema de las tarántulas de aquí, todas son de aquí? Las tarántulas todas son de aquí. Todo lo que ven aquí es de pastaza. Sí. Bueno, las tarántulas son riquísimas asadas, les cuento. Sí. Las tarántulas son riquísimas asadas. Hagan de cuenta que están comiéndose un cangrejo. Veas. Son riquísimos, sí. ¿Quién no lo ha probado? Pues se ha perdido un gran manjar. A quienes les gustan los cangrejos pueden comerse esto. Son nuevos. Se les pone un pincho y se les hace. ¿Y el veneno? Y no es plátano. ¿Y el veneno? ¿Y cómo le saca el veneno? No, mija, no tienen veneno. Ese es el mito. No tiene veneno. No tiene entonces. veneno. Pero ¿y cómo cuando pica? Todas las tarántulas, al igual que todos Solo los insectos, tienen pican una nomás. sustancia que se llama una sustancia descomponedora, que la fabrican mientras están vivas. ¿Sí? Entonces ahí le pica y le hace que se descomponga, ¿no es cierto?, la piel. Pero con esas muestras ya no fabrican, que es una hormona que tienen ellos. Al igual que los insectores tienen esa hormona descomponedora. Entonces no existe tal veneno. Sí, les cuento que los arañas son riquísimos. Esto, mi querido amigo. Claro, una lagartija. Pero es grande. Me imagino que crece. Claro, pero es que esa es de otro tipo. No, es que es igual, son similares, lo que tienen es relación de calidad. Tremenda, cangrejísima. No ¿Qué como es eso?